Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Pues les traigo unas no muy buenas noticias, pero las esperanzas son las últimas que se pierden. Pues la parlamentaria, la conocida parlamentaria, acaba hoy de pues ya de tomar la decisión en relación con el plan B de los demócratas para la reforma migratoria, es decir, las últimas reformas que se querían hacer, los últimos proyectos que se querían, vamos a decir, como llevar a cabo en el Senado para efectos de que finalmente se tuviera una reforma migratoria. Ahora que queda, ahora es el plan C. ¿Cómo les parece? Ya tenemos plan inicial, plan B y ahora es el plan C. Pues veremos todo esto a través de este video y pues miraremos a ver cuáles son los pronósticos, las expectativas que nos esperan en el futuro para ello. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido importantísimo para ti. Quiero decirte que es una noticia un poco desalentadora, pero según los demócratas, pues ellos están expresando que queda todavía un plan B, es decir, una tercera opción que ellos están fraguando, que ellos están estructurando para efectos de a ver si convencen finalmente a la parlamentaria. Hemos visto que tuvimos un plan A, es decir, el inicial como tal, tuvimos un plan B y pues ahora se está hablando de un plan C. Pero vamos a poco a poco ir explicando, ir un poquito en retrospectiva. ¿Qué fue lo que sucedió con este plan inicial? ¿Qué es lo que ha sucedido con el plan B que ha sido negado hoy? ¿Y qué es lo que espera el Partido Demócrata con ese plan C para que finalmente a ver si se aprueba? Pues la esperanza, como les dije al inicio, es lo último que se pierde, pero vamos viendo que se agotan las esperanzas. Esto es muy desalentador, puesto que muchísimos inmigrantes han sufrido esta disputa política, porque ya se ha convertido básicamente en algo político, la disputa en relación con la inmigración aquí de los Estados Unidos. Lo que necesitamos es acciones, lo que necesitamos es soluciones prácticas, soluciones que benefician a millones de indocumentados, personas que verdaderamente requieren este cambio radical, porque no se puede seguir de esta manera gestionando la inmigración aquí en los Estados Unidos. Entonces veamos qué es lo que dicen los periódicos más reconocidos aquí en los Estados Unidos en relación con el tema. Vemos aquí, por ejemplo, el periódico The Hill, en donde pues se está expresando esencialmente que la parlamentaria acaba hoy de finalmente tomar una decisión respecto del plan B de inmigración. Este plan B, pues como lo sabemos, estaba tratando de remediar la posibilidad del plan inicial, es decir, puesto que el plan inicial no satisfizo a la parlamentaria, se tenía un plan B en mente. Entonces, la parlamentaria del Senado descartó el plan de inmigración demócrata, el plan B, el tan conocido plan B. Así, entonces, les queremos ir desglosando qué fue lo que dijo la parlamentaria y qué se espera, cuál es ese plan C que está fraguándose en el Senado para los demócratas. Decía entonces la parlamentaria del Senado que rechazó el plan respaldado pues, de los demócratas para convertir la reforma migratoria en un proyecto de ley de gastos generalizados, dándoles un segundo revés. Es decir, como bien saben ustedes, se quería incluir, aprovechar el plan de infraestructura de 3.5 billones de dólares para efectos de que se catapultara una reforma migratoria en donde se beneficiarían 5 grupos que ya los hemos mencionado anteriormente a través de esta noticia que le hemos dado seguimiento desde hace varias semanas. Los demócratas habían lanzado al parlamentario o a la parlamentaria Elizabeth McDonough sobre la legalización de millones de inmigrantes indocumentados a hacer un cambio en la fecha de que los inmigrantes indocumentados entraron a los Estados Unidos y pudiesen solicitar un ajuste de estatus. Esa básicamente pues era la propuesta del plan B. Pero McDonough les dijo a los demócratas que la opción no era de inicio, según una copia de la guía obtenida por The Hill, por este periódico.
Los demócratas están siguiendo otros planes de respaldo con el ámbito del Senado, según una fuente familiarizada con la estrategia de los demócratas. Entonces, cambiar la fecha de registro es un importante cambio de políticas, abre comillas, y por lo tanto nuestro análisis de este tema es una gran medida del mismo, que la propuesta anterior de los demócratas de proporcionar el estatus de residente permanente legal a algunos inmigrantes, dijo entonces McDonough a los demócratas en su guía, en su decisión que finalmente estaban los demócratas esperando. Es lamentable, dicen algunos demócratas, que no están de acuerdo con la parlamentaria, pero iremos, escúchenlo bien, a un plan C, dice el senador conocido a nivel nacional, el senador Bob Menéndez. Así que el presidente del Comité Judicial del Senado, por otro lado, Dick Durbin, dijo que estaba decepcionado con el fallo y que les dejaba opciones limitadas a los demócratas, pero todavía involucraba la residencia legal permanente. Sabíamos que todavía teníamos un verdadero desafío, dijo Durbin, sobre el impulso para lograr un cambio en la fecha de registro, que finalmente la parlamentaria dijo no al cambio de la fecha de registro. Los demócratas inicialmente habían propuesto que McDonough que usara su proyecto de ley de los gastos para proporcionar 8 millones de tarjetas de residencia a inmigrantes en 4 grupos. Dreamers, que llegaron ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran tan solo unos niños, titulares de estatus de protección temporal o TPS, trabajadores agrícolas y otros trabajadores esenciales, pero rechazó que a principios de este mes diciendo que no era apropiado para la reconciliación, ese proyecto que se usó el proceso presupuestario que los demócratas están utilizando para evitar el obstruccionismo en su proyecto de ley de gastos. Es decir, fallaba la parte técnica, según cuentas decía esta parlamentaria. Luego, los demócratas le propusieron a McDonough un cambio en la fecha de registro, es decir, ese era el plan B del cual estábamos hablando, para ciertos inmigrantes indocumentados y beneficiarios de programas de libertad condicional humanitaria, esencialmente implementado en estatutos de limitaciones para entradas no autorizadas del pasado, es decir, aquellas personas que llevaban muchos años aquí en los Estados Unidos se hubiesen podido beneficiar de este plan B. Actualmente permite a los inmigrantes, actualmente existe el plan de registro a indocumentados que llegaron a los Estados Unidos antes de 1972 solicitar su estatus legal bajo una serie de condiciones de elegibilidad. Según su análisis, básicamente la fecha de registro era cambiarla hasta el 2010, permitiendo que cualquier inmigrante que hubiese estado en el país desde esas fechas solicitara la residencia y haría que 6.7 millones de personas fueran elegibles para la residencia permanente legal. El último fallo entonces de McDonough, de la parlamentaria, renovó de inmediato los llamados grupos extremos para que los demócratas la invalidaran. Entonces, algo que podría hacer con la unidad total de sus 50 miembros, más la vicepresidenta Harris, que preside el Senado, los principales demócratas, incluidos Menéndez y Durbin, indicaron que no sucedería, es decir, que no iban a tratar de desestimar las actuaciones de la parlamentaria. Entonces, aunque no es sorprendente la decisión de la parlamentaria, la segunda recomendación de la parlamentaria es otra profunda decepción. Es decir, hay una completa decepción en el seno de los demócratas y el razonamiento de la parlamentaria Gregan McDonough es claramente erróneo y afortunadamente sus sugerencias pueden ser ignoradas, dijo otro de los parlamentarios, jefe de la Junta de Consorcio Nacional Coreano-Americano de Servicios y Educación. Así entonces, como ustedes pueden observar aquí en este importante informe, se está expresando que el plan B sucumbió, es decir, no fue aprobado, desafortunadamente, pero como vemos, senadores en el Congreso, de los más reconocidos aquí en Estados Unidos, están ahora hablando del plan C. ¿Cuál será ese plan C? Pues todavía no se ha hablado respecto a ello porque acaba hace tan pocas horas, acaba de emitir la parlamentaria su decisión de no aprobar
técnicamente esta decisión del plan B. Es decir, no hay reforma migratoria por ahora. Se esperaría en las próximas horas, quizás mañana estaremos pendientes para informarles a ustedes cuál será ese plan B. Así que, bueno, desafortunadamente no hay muy buenas noticias respecto a ello, pero como siempre les he expresado durante estos acontecimientos que hemos venido dando análisis de la reforma migratoria, pues la esperanza es lo último que se pierde, así que vamos a esperar a ver cuál es la reacción de los demócratas en relación con esto y cuál será ese tan famoso plan C que ya se está hablando en el Congreso respecto de esta reforma migratoria. Lo que sí es cierto es que inmigrantes alrededor de todos los Estados Unidos, millones de personas están necesitando una solución, porque cada vez hay una bomba que puede explotar de un momento a otro con toda esta congestión, con toda esta, pues vamos a decir, como carencia de soluciones, ¿no? Puesto que estamos viendo que inclusive el presidente Barack Obama ya está, parece ser, algunos están diciendo que le está dando la espalda al presidente Biden, es decir, recordemos que el presidente Biden fue en la fórmula vicepresidencial del presidente Barack Obama en aquel entonces y pues obviamente era casi que prácticamente su mano derecha en la presidencia del presidente Obama y ahora lo que está expresándole el presidente Obama es que necesita una reforma migratoria de Estados Unidos right now, ahora mismo, no se puede esperar, esto va a sucumbir y hay mucho descontento con las actuaciones de la fuerza pública cuando iban entrando los haitianos. Hay mucha problemática que se tiene que solucionar y necesita liderazgo, necesita unificación del Congreso. No puede seguir esto así. Así que bueno, aquí les dejo esta noticia. Estaremos pendientes, muy pendientes, mis amigos, de actualizarles cualquier tipo de información que venga a nuestras redes, a nuestros bases de datos y así estaremos informándoles cualquier tipo de actualización al respecto. Muchas gracias, les habló su abogado de inmigración Luis Victorio una vez más desde aquí, desde los Estados Unidos de América, desde Miami, Florida.